Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Ummilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más profunda y oscura de las ignorancias, pero mis maestros han abierto mis ojos con la luz del conocimiento. Hacia ellos ofrezco mis más humildes reverencias. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Felices de verme, muy bien. Yo felices de verles, de volver. Y sobre todo porque vamos a compartir un capítulo que sin duda es mi capítulo favorito por lejos, por mucho y por más. Pero quiero comentarles algo antes de comenzar, y es que ahorita, y creo que hasta el 15, es decir, falta como una semana más del mes de Purushottam, ¿cierto? Y es un mes especial que tiene sus cálculos astrológicos y sus razones. Digamos, para poner dentro de los muchos significados, este es un mes que Krishna rige de forma personal, es decir, él elige este mes de forma personal para entregar a quien se esfuerce, a quien se acerque a él de forma sincera, bendiciones adicionales a la bendición de poder tenerle a él en la vida, ¿sí? Básicamente, los calendarios lunares y solares se desfasan por 10 días, y el tercer año entonces ya se tiene como un mes completo, y entonces ese mes entra dentro del calendario védico y es el mes de Purushottam, ¿sí? Purushottam significa la persona suprema, Purusha Uttama, la persona más elevada. Y justamente el capítulo 15 del Bhagavad Gita se llama Purushottam Yoga. ¿Cómo es? Purushottam Yoga. Ajá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy y la próxima clase? Este capítulo yo les recomiendo, y las personas que han escuchado antes saben que se recomienda recitar este capítulo a diario, y yo les recomiendo que incluso cuando terminen la clase hoy puedan ir y puedan leerlo completo, porque es un capítulo bastante breve, tiene solamente 20 versos, y aquí se establecen cosas muy importantes, ¿sí? Una de las primeras cosas que vamos a establecer, y que creo que hoy nos va a dar chance de leer los primeros 3, 4 versos, que es importante entender, es el origen, ¿sí?, de dónde estamos. Y es que es posible, y si alguien no lo ha sentido, pues le felicito y le pondremos una guirnalda y no sé, le preguntaremos cómo hizo. Pero es posible que nosotros hemos sentido en la vida que estamos constantemente en una carrera para conseguir algo que conseguimos y no termina por satisfacernos y se convierte en otra carrera y se convierte en otro título, en otra relación, en otra propiedad, en otra etapa, en otro reconocimiento, en otro entorno, y constantemente tenemos como esa ansiedad de conseguir algo. Pareciera que hay algo afuera que está esperando por nosotros para conseguirlo, que entre en el corazón y cale, y podamos estar ahora sí tranquilos, ahora sí felices, ahora sí en paz. Y resulta que tenemos muchas vidas pensando exactamente lo mismo. Y por esa misma manera de pensar seguimos acá, en esta llamada Matrix, ¿sí? En esta realidad que la filosofía védica, incluso desde los Upanishads, va a ejemplificar con la analogía de un árbol baniano, ¿sí? Esa es otra tarea que les voy a dejar cuando vayan a sus respectivos hogares. Busquen cómo se ve un árbol baniano. Es realmente impresionante de ver, porque es un árbol que uno no entiende cuál es la raíz y cuáles son las ramas. Es un árbol que crece y las ramas se hacen tan pesadas que bajan hasta el suelo y es difícil, se convierte como en una especie de laberinto. Y exactamente ese tipo de árbol es el que van a utilizar para describir este mundo material. Un mundo donde no sabemos dónde empieza, dónde termina, qué hay que hacer, para dónde hay que correr. Todos sabemos que hay que correr, todos estamos corriendo, pero no sabemos para dónde y no sabemos para qué.
Y pensamos que estamos mal y resulta que este mundo está diseñado para ser así. ¿Sí? Este mundo está diseñado para ser incómodo, materialmente incómodo. No va a llegar nunca un cero en el banco que nos haga decir, listo, ahora sí puedo descansar. Nunca va a llegar un reconocimiento tal que nos haga decir, ya no necesito más reconocimiento. Esa satisfacción material es como un fuego que está ardiendo y que a través de nuestro deseo, y esta palabra va a ser clave, ese fuego se sigue alimentando, ¿sí? Que hablar ahora que tenemos las redes sociales inyectándonos el deseo constantemente todos los días, ¿no? Mira lo que te falta. Como no tienes esto, no te sientes tranquilo. Como no has conseguido esto, no estás en paz. Y lo tenemos aquí justo para ti, al 50%. Y uno, sí, comprar, ¿dónde lo busco? Y así vivimos entonces dentro de este árbol baniano sin saber que como actuamos y sobre todo las consecuencias de las acciones que nosotros ejecutamos se siguen convirtiendo en un enredo. Le agregan una rama más a ese árbol que nos tiene perdidos acá. Y todo suena bastante triste, ¿no? Y bastante desesperanzador, pero tenemos este capítulo 15, Purushottam Yoga, donde se establece, primero se describe este árbol y segundo se va a establecer una estrategia, ¿sí? Y es importante que nosotros consideremos que un texto como el Bhagavad Gita es un texto estratégico, ¿sí? Es un texto que te va a decir si quieres alcanzar esta perspectiva, si quieres alcanzar este cambio, si quieres ir a este sitio, por ejemplo, tienes que considerar esto, esto, esto y esto. No es un texto especulativo, aunque existan escuelas de yoga que lo trabajen de esa manera. Pero para nosotros es muy claro que lo que Krishna le está diciendo a Arjuna se va a convertir en nuestra misión de vida. Y lo hemos visto en clases previas, es algo que podemos aplicar, es algo que podemos meditar, es algo que podemos, apenas salgamos de aquí, podemos comenzar a llevarlo, a darle vida dentro de nuestra vida y existen cambios que se van a dar, ¿sí? Entonces fíjense que vamos a leer el verso 1 de este capítulo 15, 15.1, y yo les traje algunos significados de otros autores para que vayamos enriqueciendo este texto. Fíjense que se dice que este árbol, que está descrito, como les digo, en el Upanishad, básicamente es la representación del samsara, ¿sí? De esa rueda que no tiene fin, donde nacemos, crecemos, nos desarrollamos, intentamos mantenernos, nos reproducimos, no nos reproducimos, comenzamos a enfermar, a desfallecer y abandonamos el cuerpo. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y entonces hasta que nosotros no salgamos de ese árbol que es enredado y que de alguna manera nos tiene profundamente distraídos por sus frutos, vamos a seguir en esa misma rueda de hámster, ¿sí? Va a pasar otra vida donde va a llegar ese último momento y vamos a decir, toca volver. Y toca volver porque no imprimimos a tiempo el esfuerzo necesario, uno, para entender dónde estamos, para entender ese árbol, y dos, para entender cómo salir de acá, ¿sí? Y entendemos que este árbol o esta existencia material es parte de la energía de Krishna, es parte de la energía de Dios. Entonces no estamos lidiando con algo simple, no estamos lidiando con algo que podamos controlar, no estamos lidiando con algo que podamos superar por nuestros propios esfuerzos. De hecho, vamos a leer más adelante que Krishna en otro capítulo va a decir, esta energía, o sea, no trates de pelear con esta energía ilusoria. Esta energía ilusoria viene de mí. Esta distracción profunda en la que estás en este mundo material está diseñada por mí. Tiene mi fuerza, tiene mi potencia y solo hay una manera de atravesarla, ¿sí? Y luego lo vamos a leer. Entonces, fíjense, este primer texto, y les doy un fun fact, si les gusta, si les llama la atención el sánscrito, ¿sí? Si les llama la atención aprender versos, este capítulo es muy bueno para aprender versos en sánscrito, porque son versos cortos y tienen como un ritmo. De hecho, les voy a ofrecer algo más, porque lo tengo. Yo tengo, hace poco para un grupo de estudiantes, grabé, y quien quiera me lo puede pedir por YouTube también, tengo todo el capítulo grabado en sánscrito y en español, en audio, ¿sí? Y eso se convierte en una buena meditación. Y uno comienza a ponerse en contacto con eso y eventualmente uno se da cuenta que se aprendió un verso en sánscrito. Y esos versos que nosotros podamos aprender, créanme que se convierten en un ancla, porque en el momento que la mente comienza a girar con problemas, con decepciones, con retos, necesita algo para anclarse. Adelante, necesita algo para anclarse. Y la sabiduría siempre va a estar a disposición de nosotros para atravesar esos momentos. Y el sánscrito tiene la particularidad de traer una emocionalidad adicional a lo que uno está diciendo. Entonces échale un ojito por ahí.
Este primer verso dice, Sri Bhagavanu Vacham Urdhva Mulam Madashakam Ashvatam Prahuravyayam Chandam Siyasya Parnani Yastam Veda Saveda Ved. La Suprema Personalidad de Dios dijo, se dice que hay un árbol baniano, imperecedero, que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas, ¿sí? Y vamos a aprovechar de leer el 2 también, y luego vamos con los significados. El 2 dice, Adhas chordvam prasitastasya shaka guna pravrida vishaya pravala adhas chamulani anusantatani karmanubhandini manushaloke. Las ramas de ese árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba, alimentadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Las ramitas son los objetos de los sentidos. Ese árbol también tiene raíces que van hacia abajo y están vinculadas con las acciones fruitivas de la sociedad humana, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un stop, porque ¿qué me estás diciendo? Hay un árbol que tiene las raíces hacia arriba y las ramas hacia abajo. ¿Dónde vemos nosotros un árbol con las raíces hacia arriba? ¿En qué parte del planeta? Hay un sitio que tenga árboles con las raíces hacia arriba y no lo sabemos. Pero cuando estamos cerca de un cuerpo de agua, por ejemplo, de un lago, de un río, si hay un árbol que se está reflejando, ese reflejo se va a pintar de esa manera, ¿sí? Al revés. Y hay una particularidad interesante con los reflejos. Y para eso quiero hacer una pausa y hacerles una pregunta. ¿Es un reflejo algo real o irreal? Todas las respuestas son válidas. Literal. Es irreal, ok. ¿Quién dice que es irreal un reflejo? ¿Quién dice que es real un reflejo? Tienen que opinar algo. No pueden estar la ley del tibio. ¿Por qué un reflejo es irreal? Yo digo porque me está mostrando como lo contrario de mí. Ok, porque está al revés. Exacto. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Pienso que es irreal porque no tiene la sustancia de aquello que está reflejando. Ok. Real, pero Ajá. no deja de ser útil. Ok. ¿Alguien más o algo más? Bien, los dos tienen razón, ¿sí? Y de hecho se dice que un reflejo es real e irreal, porque si yo, por ejemplo, digamos que estoy en una vitrina, ¿sí? Y de repente por detrás de mí pasa la madre Sachi, y yo veo a la madre Sachi, yo la reconozco, la madre Sachi es real, hasta donde estamos nosotros viendo en este momento. ¿Sí? Entonces, el reflejo es real en el sentido de que me está mostrando algo que es cierto, ¿sí? Algo que existe, como decían por aquí, algo que tiene sustancia, que es real. Pero, ¿qué pasa si yo, en vez de voltearme y saludar a la madre Sachi, empiezo a hablar con ella a través del reflejo? Digo, la madre Sachi, ¿cómo estás? Ahí voy, ¿todo bien? ¿Cómo está el proyectari? Es irreal pensar que el reflejo de la sustancia es la realidad, ¿sí? Entonces, por eso un reflejo es real e irreal. Además, un reflejo es algo que puede variar constantemente, porque si por detrás pasa después Salvador, después pasa la madre Shakti, efectivamente todo eso va a ir cambiando. Entonces, exactamente lo mismo van a decir acá de este mundo material. Este mundo material es un reflejo del mundo espiritual, ¿sí? Entonces, quiere decir que si hay algo que se está reflejando y que tiene las raíces hacia arriba y las ramas hacia abajo, quiere decir que hay algo real, posicionado en la ubicación real, como debe ser ese árbol, ¿sí? Ahora lo interesante es pensar, y ya lo vamos a leer en este primer significado de Srila Prabhupada, pensar por qué se genera la distorsión, por qué se voltea el árbol. ¿Qué piensan? ¿Por qué se generó el reflejo? Bueno, pienso yo que justamente por la desatención de lo real y entonces se adquirió vida. Ok.
Ok, me voy a quedar con ese contexto tuyo, pero ¿quién más? ¿Sí? Yo pienso que de algún modo, Ajá. o sea, el reflejo es como una metáfora de la ilusión Ok. que nosotros vivimos acá. O sea, la gente cree que es real, pero no es real. Pero nosotros experimentamos el cuerpo, experimentamos el mundo material, la fisicalidad, pero sabemos que eso no es real. Sin embargo, lo experimentamos y eso representa una ilusión. Correcto. Entonces pienso que es eso, pues, por eso es que está como volteado, porque lo que se cree que es, no es. No es. Y hay algo interesante, sí, lo que da el reflejo de un árbol, digamos, en el ejemplo que estábamos dando antes, es el agua, ¿cierto? El agua es el medio que hace que ese reflejo se genere. En este caso, lo que van a decir los textos védicos es que este mundo material, el reflejo del mundo espiritual, se va a generar a través del deseo. El deseo que cada uno de nosotros tuvo de experimentar una realidad diferente fue la superficie necesaria para que se generara el reflejo, que es el árbol al revés y es el mundo material, ¿sí? Porque la sustancia real está, pero esa necesidad de disfrutar de forma separada de esa suprema personalidad de Dios o de esa energía divina, ese deseo fue la superficie, tal como el agua, que hizo que entonces se generara un reflejo donde estamos ahora, ¿sí? Porque de vuelta, este mundo material ¿es real o es irreal? Y por aquí y volvemos a decir lo mismo. Si es un reflejo, yo puedo decir que es real, porque lo que estamos viviendo ahorita no es una metáfora. Es decir, lo que estamos viviendo es real, lo que estamos sintiendo es real, lo que está sucediendo es real. Pero al mismo tiempo es temporal, es cambiante, forma parte de un momentito dentro de nuestra existencia. Entonces se sigue comportando como un reflejo. Sigue siendo real, pero sigue siendo un reflejo, ¿sí? Entonces vamos a leer solo un extracto de este primer significado, que de vuelta, como nos vamos a ver en 2 semanas, les dejo la tarea de que lo puedan revisar con más calma. Y esto lo vamos a empezar desde aquí. Este es en el primer texto, ¿no? Dice: ahora bien, en este mundo, y es justamente el preludio, o sea, lo que hablamos ahorita, este contexto, lo vamos a sintetizar a través de este significado. Ahora bien, en este mundo no se tiene una experiencia inmediata de un árbol que tenga las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba, pero sí existe tal cosa. Ese árbol se puede encontrar junto a un estanque de agua. Podemos ver que los árboles que están en la orilla se reflejan en el agua con las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba. En otras palabras, el árbol de este mundo material solo es un reflejo del árbol verdadero del mundo espiritual. Ese reflejo del mundo espiritual se ubica en el deseo, tal como el reflejo de un árbol se ubica en el agua. El deseo es la causa de que las cosas se encuentren en esta luz material reflejada. Es decir, nos están dando también una parte de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, y creo que esta analogía te la daba a ti, Salvador, el otro día. Si un niño, por ejemplo, ve a su papá manejando y estamos hablando de una pulga de 2 años, papá, quiero manejar. ¿Qué hace el papá para satisfacer ese deseo? ¿Cómo hace que el chamo se quede quieto? Quiero manejar, quiero manejar, quiero manejar, quiero manejar. Lo monta en el carro y le prende el carro y le dice, dale. Pero que salga un loco. ¿Cómo? Lo pone ahí al volante y que él cree que está manejando. Exacto. O le hace, por ejemplo, un carrito con una caja, le hace unas ruedas ahí y le dice, póntate. Y el niño cree que está y hace su sonido y le está facilitando a través de la ilusión la complacencia de ese deseo. Y exactamente lo mismo está pasando acá. Nosotros queríamos disfrutar, tuvimos un deseo de disfrutar de forma diferente. Y como eso no se podía facilitar en la realidad del mundo espiritual, entonces tuvieron que abrirnos este campo para que entendiéramos por nuestros propios medios cuál es nuestro deseo real. Porque aquí estamos queriendo manejar carros, queriendo ser jefes, queriendo ahorrar, queriendo acumular, y después cuando llega el último momento de la vida, se barre todo eso y todo queda en cero otra vez. Entonces, todo eso que hicimos se convierte en algo ilusorio, porque no dura, no tiene esa capacidad, ¿sí? Entonces eso es justamente lo que dice acá. De alguna manera ese reflejo parte de nuestro deseo.
Y de vuelta lo vamos a ver, porque después en este segundo verso dice que las ramas se extienden, o sea, al final es un caos, ¿no? Las ramas hacia arriba, hacia abajo, las raíces hacia arriba, hacia abajo, pero ese árbol se sigue extendiendo a medida que nosotros seguimos deseando. Entonces, al final del día, tenemos una responsabilidad importante en nuestro propio enredo. Y muchas veces nos gusta decir, es que es el gobierno, es que me tocó aquí, es que es la ciudad, es que es mi familia, es que es mi contexto. Pero nosotros tenemos libre albedrío y eso no se nos puede olvidar. Nuestra capacidad de desear es real y es importante. No tanto porque exista tal cosa como la manifestación, que ahora está de moda. Todos los días te levantas y dices tal cosa y lo manifiestas. No somos dioses de segunda mano. Hay dioses de segunda mano en el mundo espiritual, ¿sí? En los planetas celestiales. Nosotros no tenemos esa capacidad de crear. Sin embargo, el deseo, desear, hace que todos nuestros esfuerzos se unan bajo una misma premisa y se materialicen realidades en función de cómo estamos dirigiendo esos esfuerzos. Y al final hay una realidad que se materializa, pero sale de nuestro deseo. Entonces, una parte importante de esta práctica de Bhakti Yoga es refinar nuestra capacidad de desear, entender qué estoy deseando y por qué estoy deseando. Y si uno refina esa capacidad de deseo, uno puede anticipar quizás los resultados que va a tener, ¿sí? Quizás, digo quizás porque siempre existe el factor karma que facilita o no nuestra realidad. Pero nosotros no podemos, y lo vamos a ver en versos sucesivos, nosotros no podemos pretender que vamos a regresar a una realidad espiritual, a ese árbol derechito del mundo espiritual, del cielo, como le querramos decir, manteniendo deseos que no están refinados, ¿sí? ¿Cómo llegamos a un sitio que es espectacular y que es eterno teniendo deseos mundanos, teniendo atracciones temporales, materiales? No hace match, no es compatible, ¿sí? Si Krishna nos quisiera tener en ese mundo espiritual, dice, aquí está, ya llegaste, pero si nuestra capacidad de desear no está refinada, entonces se van a manifestar, sí, porque Krishna puede manifestar y los dioses pueden manifestar, realidades para que disfrutemos el deseo que tenemos, ¿sí? Entonces, esta parte del Bhagavad Gita es extremadamente profunda. Si hemos venido hablando de la tolerancia, de lo que haces, de lo que no te gusta, de lo que tienes que cambiar, pero aquí estamos hablando del origen de la existencia material, ¿sí? Y si nosotros tenemos una idea y si tenemos conocimiento de cómo comienza todo este negocio, cuál es el meollo del asunto, quizás conociendo eso podemos empezar a tomar una acción para cambiar nuestro destino. Porque el destino, ¿qué es? ¿Un abracadabra con una varita mágica y el hada madrina del destino? No. El destino se convierte en la suma de todos nuestros esfuerzos, la suma de todas nuestras acciones, la suma de todo nuestro deseo. Entonces, hasta que nosotros no refinemos ese deseo, podemos al mismo tiempo desear querer una realidad diferente, pero se va a manifestar una realidad totalmente opuesta, ¿sí? Porque nuestros esfuerzos y nuestra capacidad de desear no están refinadas. Entonces, en este primer texto, en estos primeros textos de este capítulo, nos van a decir, mira cómo es este mundo material, enredado, doloroso, cruel hasta cierto punto. Su diseño es así, es temporal. Así quisieras tener todo en la mano y que las cosas no cambien y encerrarte en un salón y decir, no salgo hasta aquí para que mi realidad no cambie. Todo cambia de un segundo a otro. ¿No les ha pasado que de un momento a otro nos cambia la realidad así, por completo, con un solo evento, con un pensamiento, con una sola acción, con un solo suceso, con una sola noticia, con una sola cosa? Entonces no hay nada que nosotros podamos agarrar de forma definitiva en este mundo material. Pero sí tenemos una responsabilidad, como decimos, tenemos una responsabilidad radical en poder cambiar nuestro destino, refinando nuestro deseo, si eso es lo que realmente queremos, ¿sí? Porque si no queremos, podemos estar en este árbol forever young, como dice la canción, forever and ever and ever and ever, ¿sí? Pero tenemos la posibilidad, aquí Krishna le va a decir, tienes la posibilidad de hacerlo diferente. Si quieres salir de este árbol baniano, lo puedes lograr. Tienes una estrategia que es efectiva, ¿sí? Ok, entonces fíjense, les voy a leer un significado de otro autor, que es un sannyasi que se llama Tripurari Swami, y él de este primer verso dice, a pesar de sus virtudes, ¿sí? A pesar de los frutos que da este árbol, el árbol Ashvata
debe ser talado, debe ser cortado, si uno desea tener éxito en la vida humana alcanzando el amor por Dios, ¿sí? Y lo interesante sería comenzar a definir qué es para nosotros éxito en la vida humana. Y la mayoría de nosotros lo primero que va a pensar es en ¿quién es exitoso? El que se ganó el quino. ¿Quién es exitoso? El que heredó algo, el que avanzó materialmente hablando. Y no vemos personas que avanzan materialmente muchísimo y de repente toman una decisión de abandonar su cuerpo, porque no está allí la sustancia, no está allí la verdad, no está ahí la felicidad, no está ahí nuestra esencia. Y lo sabemos y se nos olvida también. Entonces, por eso, refinando nuestra capacidad de desear, esos conceptos van haciendo clic. Y cuando esos conceptos hacen clic en la mente, cambian pensamientos, cambian acciones y cambia la vida, cambia el destino. Entonces, de vuelta, a pesar de sus virtudes, ¿sí? Porque este árbol nos va a dar muchos frutos, ¿sí? Ese árbol debe ser talado si uno desea tener éxito en la vida humana, y eso significa alcanzar el amor por Dios, redescubrir esa relación que nosotros mismos quisimos interrumpir a través del deseo, a través de esa superficie que comenzó a revelar este árbol. Al revés, el desapego hacia un objeto proporciona la objetividad necesaria para comprender su verdadera naturaleza. Es decir, para yo poder comprender algo, yo no puedo estar tan cerca de ese objeto, yo tengo que verlo con cierta distancia. Por eso, para entender este mundo material tenemos que desapegarnos un poco. Porque, ¿qué va a pasar si ustedes, por ejemplo, le llevan este verso a una persona que rumbea de jueves a domingo y toma cerveza todos los días y se droga y la fiesta no termina? Que a mí me encantaría saber de dónde saca la plata esa gente, pero bueno. ¿Qué pasa si ustedes le llevan este verso a esas personas que están tan metidas en ese mundo material tratando de saborear todos esos frutos? ¿Qué les van a decir? Estás loca, ya me estás haciendo perder tiempo, ¿sabes? Voy saliendo para la fiesta, para la rumba, ¿sí? Entonces, para nosotros poder entender el desapego hacia el objeto, o sea, ese desapego que todos tenemos en este momento, todos los que estamos aquí ya nos dimos cuenta que en este mundo hay un saborcito raro, hay algo que no termina de cuadrar, hay un clic que no hace, y eso nos hace tomar cierta distancia. Seguimos enredados con nuestras actividades, con nuestro trabajo, los hijos, la familia, el gobierno, todo lo que sea, pero hay algo que nos hizo dar, al menos hoy, en este momento, un paso hacia atrás y decir, déjame entender qué está pasando acá. Yo necesito entender qué está pasando acá antes de que yo tome la próxima decisión, ¿sí? Entonces, por eso él dice, el desapego hacia un objeto proporciona la objetividad necesaria para comprender su naturaleza. Si yo doy un paso más hacia atrás, yo puedo comprender de forma objetiva cómo es este mundo, ¿sí? Si yo estoy involucrado en disfrutar, en acumular, en ahorrar, en gastar, en subir, en bajar, en estar demasiado feliz porque subió el dólar, demasiado triste porque bajó el dólar constantemente, yo no voy a tener objetividad, mi criterio está viciado. Pero tomar cierta distancia del mundo material sin volvernos disfuncionales, sin buscar una cueva donde meternos para entonces observar el mundo desde la cueva y ver si nos cuadra, manteniéndonos en la candela, como decimos, pero con un paso nada más hacia atrás, nosotros podemos comprender la verdadera naturaleza de este mundo. Y mientras alguien que está disfrutando constantemente dice, no, este mundo es lo máximo, o sea, aquí se vino a disfrutar, nosotros estamos entendiendo cuál es la verdadera naturaleza de este mundo. Y decimos, Dukalaya Mashashvatam. Este mundo es cruel, este mundo es doloroso, este mundo está lleno de dualidades. Entonces, tengo objetividad, ahora sí lo puedo comprender. El discernimiento preliminar, ese primer paso que nosotros damos hacia atrás, conduce a la renuncia, ¿sí? Al desapego, al comenzar a entender que yo no tengo por qué enredarme más acá. Y esa renuncia da lugar a un discernimiento más maduro. Entonces, cuando damos ese primer paso hacia atrás y observamos cómo es el mundo, decimos, cierto, y damos el segundo paso más atrás y ganamos un discernimiento mucho más nutrido. Ambos pueden ser de ayuda para quien comienza en el sendero de la devoción. Y aquí viene la parte importante. Mientras que la propia devoción, es decir, el amor que todos nosotros tenemos por Dios en el corazón, produce conocimiento y desapego. Es decir, nosotros podemos trabajar para desapegarnos, pero si nosotros trabajamos en conectar directamente con Dios, ¿sí? Con esa presencia que está ahí y hemos olvidado a través del deseo, automáticamente ganamos conocimiento y automáticamente ganamos desapego. Es decir, nosotros como Bhakti Yogis no tenemos una práctica de desapego y vamos a construir una sadhana para desapegarnos.
Tenemos prácticas de conocimiento, pero ese conocimiento es en función de Krishna. Déjame entender a Krishna, déjame entender a Dios, déjame conocerlo. Y cuando yo conozco a Dios, automáticamente doy un paso hacia atrás, hacia el mundo material, ¿sí? Entonces, no podemos comprender aquello de lo que estamos totalmente absorbidos. Entonces, dos decisiones tenemos acá, ¿sí? O disfrutamos el mundo material y nos pasamos el switch de solo se vive una vez, que hay una canción que dice así, solo se vive una vez. Hay que acabar los trapos, como dice la gente, hay que tomarse todo, hay que comerse todo y hay que hacer todo. Aquí se vino a disfrutar hasta el último momento. No vamos a poder comprender la verdadera naturaleza de donde estamos, ¿sí? Entonces, yo sabía que no iba a marcar nada más en el primer verso, pero está muy bien. Podemos hacer una serie de clases para este capítulo porque es muy importante, ¿sí? Sin embargo, creo que podemos alcanzar a leer este texto 2 y les voy a leer una parte del significado de Srila Prabhupada que dice: uno tiene que buscar, debió marcar esto. Uno tiene que buscar. No. Aquí se describe. Ven lo que pasan por no marcar el libro. Ok, listo. Aquí se describe un poco más el árbol baniano, ¿sí? Aquí en este verso 2 está diciendo que este árbol tiene las raíces hacia arriba, hacia abajo, las ramas son los sentidos, el árbol también tiene las raíces que van hacia abajo, es decir, modo caos. Aquí se describe un poco más el árbol baniano. Sus ramas se extienden en todas las direcciones. Y fíjense que aquí viene una idea más importante. Y todo esto forma parte de la parte cosmológica de la filosofía védica, ¿sí? Hay una parte práctica de la que hablamos: tolerancia, comprensión, compasión, inteligencia, discernimiento, pero esto forma parte de la cosmología. De vuelta, ¿dónde estamos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo salimos? ¿Y a dónde salimos? Entonces aquí se describe un poco más el árbol baniano. Sus ramas se extienden en todas las direcciones. En las partes inferiores hay diversas manifestaciones de entidades vivientes, es decir, en la parte inferior de ese árbol, de esas ramas que están yendo hacia abajo, hay seres humanos, animales, caballos, perros, gatos, etc. Estas se encuentran en las partes inferiores de las ramas, mientras que en las partes superiores hay formas superiores de entidades vivientes, semidioses, gandharvas y muchas otras especies de la vida superior. Es decir, este árbol que nos tiene acá entretenidos no nada más nos tiene a nosotros, hay mundos espirituales que forman parte de la existencia material, donde el cuerpo dura cientos de miles de años, donde podemos tener una realidad mucho más favorable que esta, pero esta misma gente está enredada en el mismo árbol. Están dentro del mismo árbol, solo que están en la partecita de arriba y nosotros estamos en la partecita de abajo. Entonces, por eso un Bhakti Yogi no desea ir a un mundo espiritual que no sea Goloka Vrindavan, que no sea el mundo espiritual donde está Krishna. Porque ¿de qué nos sirve ir a un mundo un poco más elevado, donde no tengamos que lidiar con cierta cosa, donde digamos la comida sea muchísimo más rica, donde el cuerpo dure 200, 500 años y después que se acaba ese crédito, ¿qué pasa? Se acabó el crédito de la tarjeta. Hay que volver a trabajar para crear créditos para volver a subir. Y eso nos tiene en esa misma rueda que dijimos que se llama samsara. Disfruto, caigo. Acumulo, subo, disfruto, caigo, ¿sí? Entonces aquí hacen esa aclaratoria de que ese árbol también contiene esas especies de vidas superiores que no son el deseo del yogi, ¿sí? O del bhakti yogi que quiere acumular o que quiere, digamos, percibir ese amor por Dios. Ok. Así como un árbol se nutre con agua, este árbol se nutre con las 3 modalidades de la naturaleza material. A veces vemos un terreno estéril por la falta de agua y a veces vemos un terreno muy verde. De igual manera, en donde determinadas modalidades de la naturaleza material están en una cantidad proporcionalmente mayor, las diferentes especies de vida se manifiestan de conformidad con ello. Entonces, fíjense que acá dice que hicimos alguna vez dibujamos una pizarra imaginaria acá, y dijimos que la energía puede ser espiritual, y ahí está Atma y Paramatma, ¿sí? El alma y el alma suprema, Dios, o la energía puede ser material, y ahí estaban los gunas, que son estas 3 modalidades, sattva, rajas y tamas,
que están constantemente bombardeándonos un tipo de influencia, ¿sí? Bondad, pasión e ignorancia. Entonces lo que alimenta este árbol y lo que hace que las ramas se extiendan y todo se complique más, nace de estos gunas, están alimentadas por estos gunas. Estos gunas nos hacen actuar en esas tres plataformas, en bondad, en pasión o en ignorancia. Y cada vez que a través de esa energía que nos están irradiando esos gunas que forman parte del diseño de este mundo, nos hacen actuar, nos enredamos más. Por eso entonces Krishna le dice a Arjuna, tienes que trascender, tienes que atravesar esas gunas. Y tenemos entonces más tarea todavía, porque entender cómo funcionan los gunas es básicamente entender cómo estamos actuando. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué vemos lo que vemos? ¿Por qué nos rodeamos de cierto tipo de gente? Porque todo alrededor de nosotros está emanando una energía, ¿sí? No es lo mismo que entremos a una biblioteca a que entremos a una discoteca, ¿sí? La energía es totalmente diferente, tiene un impacto en la mente. No es lo mismo que comamos comida vegetariana a que consumamos carne. Y eso es una realidad, ¿sí? No es lo mismo que vayamos a una clase a tratar de desenmascarar todo lo que está sucediendo y entender el origen de nuestra existencia, a que vayamos a sentarnos con un montón de gente a chismear y a criticar y a quejarnos. ¿Cómo sale uno de una conversación donde todo es crítica, queja y de alguna manera una conversación bajísima? No sale como que es sucio, así como que, ¿sabes? ¿Qué es esto? Ya, o sea, no puedes ni pensar bien. Entonces, esa es la influencia de esos gunas, pero mientras sean esas las pasiones o las ignorancias los que nos muevan constantemente por el mundo, se van enredando más ese árbol y va a ser cada vez más difícil salir. Entonces, de vuelta, ¿por qué él le explica a Krishna todo esto a Arjuna? Porque tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad en haber decidido venir a este mundo material. Y tenemos la misma responsabilidad en cortar este árbol, que básicamente va a ser el siguiente verso que vamos a leer la próxima clase, porque esa es la estrategia, ¿sí? Cortar el árbol. No disfrutar el árbol, no conocer el árbol, no apegarnos al árbol, desapegarnos del árbol cortándolo. Y hay un arma que dicen que se va a utilizar y que es efectiva para cortar ese árbol. ¿Cuál creen que es? Correcto. Si uno se desapega de este mundo, si ya para mí no tiene relevancia, no me mueve lo que pasa, lo que deja de pasar, lo que dicen, lo que no dicen, si yo tengo una estrategia fija, si soy totalmente funcional dentro de mi mundo, pero estoy conectado con esa energía suprema de donde todo se origina, incluyendo este árbol, entonces lo que suceda dentro de este árbol a mí ya no me mueve, porque yo entiendo la temporalidad del árbol, porque yo entiendo que este mundo es un reflejo. Y si el mundo es un reflejo, si es temporal, si no pertenezco aquí, entonces es fácil desapegarme, ¿sí? Si yo conozco cómo funciona este mundo y si yo conozco a dónde me lleva este mundo, yo me puedo desapegar. Pero mientras mi estrategia sea disfrutar, acumular, ser el centro, difícilmente nos vamos a convencer de que este árbol hay que cortarlo, ¿sí? Ok. Entonces, dudas, preguntas, bueno, vamos a darle, yo había traído las 3 preguntas de siempre, ¿sí? Pero no nos dio chance, así que les voy a dejar, para ver. Ok, les voy a dejar 2 preguntas, porque estas 2 preguntas hacen sentido para lo que pudimos leer. La primera pregunta dice, ¿qué cosas en mi vida estoy tratando como si fueran permanentes, cuando en realidad forman parte del reflejo temporal de este mundo? ¿Sí? Voy otra vez. ¿Qué cosas en mi vida estoy tratando como si fueran permanentes, cuando en realidad forman parte del reflejo temporal de este mundo? ¿Sí? ¿Qué estoy tomando como cierto en mi vida? ¿Mi trabajo? ¿Mi profesión? ¿Mi rol dentro de la familia? ¿Mi nacionalidad? ¿Lo que hago? ¿O es realmente lo que soy, la base de mi existencia, lo que me mueve, lo que le da vida a todo lo que hago? ¿Sí? Y la segunda pregunta que vamos a dejar es, ¿qué actividades, hábitos o deseos me mantienen más enredado en las ramas del árbol?
y cuáles me ayudan a recordar la raíz de ese árbol, ¿sí? El origen de ese árbol. O sea, si yo hago un balance al final del día, yo digo, hoy lo que hice fue esto, ¿sí? Teniendo además la capacidad de recordar todo, que ni a eso llegamos. Si yo hice todo esto durante el día, ¿qué me ayudó a cortar este árbol o qué me está ayudando a enredarme más a este árbol, ¿sí? Por eso, ¿quieres que repita la pregunta? Te vi con cara de sufrimiento. Así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué actividades, hábitos o deseos me mantienen más enredado en las ramas del árbol? O sea, de lo que yo hago, ¿qué está representando más enredo? Y qué realmente está representando una salida de acá. Y muchos te van a decir, bueno, el trabajo para mí es el enredo. ¿Qué hago? Renuncio, me muero de hambre, no trabajo, no puedo mantener a mi familia. Nosotros podemos cultivar un desapego incluso de nuestros roles familiares, que son los que más nos tocan la tecla. Y se los digo con conocimiento de causa. No hay sitio que la familia no toque, ponga el dedo así, que no sea la tecla perfecta para el caos. Pero incluso de esos entornos que son más íntimos y que nos producen más perturbación en realidad, ahí también podemos desapegarnos. Pero el desapego no puede ser externo. El desapego que nosotros queremos cultivar en esta vida no es fabricado. No es algo que diga, no, sí, yo estoy desapegado, ya no quiero a mi familia, ya no quiero mi trabajo, me voy, chao. Yo quiero tener conocimiento, como dijimos. Nuestra práctica como Bhakti Yogis no es cultivar desapego. Es decir, déjame, ahorita tengo una práctica a las 5, de 5 a 6, voy a practicar el desapego. Eso no funciona así. Pero si nosotros tenemos conocimiento, si estamos completamente informados y si nuestros esfuerzos están dirigidos a entender esa naturaleza divina y podemos conocer cómo es Dios, qué le gusta a Dios, dónde está Dios, cómo creó Dios esto, qué quiere Dios para nosotros, quién es querido para Dios. Todos esos detalles están acá. Hay un capítulo entero, que es el capítulo 12, donde Krishna detalla quién es querido para él, quién se hace especial dentro de su corazón. O sea, tenemos ese nivel de detalle. Podemos planificarnos para esforzarnos de manera diferente, ¿sí? Pero si yo no tengo ese conocimiento, es difícil desapegarme. El desapego va a ser artificial y vamos a comenzar a tomar decisiones que van a herir a la gente. Pero si yo conozco, yo tengo conocimiento y además estoy cultivando amor por Dios, cuando tengo un gusto más elevado, lo material, lo temporal, el reflejo, el árbol, las ramas, lo suelto. Ya no me convence, mi atención no está allí. Mi atención está puesta en esa realidad más elevada, ¿sí? Por eso entonces nuestra práctica es escuchar los pasatiempos de Krishna. ¿Cuál es nuestra práctica? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Diosito lindo, estoy en medio de este árbol terrible. Hazme un instrumento de tu amor para que cada vez que yo actúe siendo un instrumento, dé un paso más hacia atrás en desapego y mis acciones estén orientadas únicamente en conocerte. Y cuando yo te conozco y cuando yo estoy enamorado de ti, no existe espacio en mi mente para que yo me distraiga tratando de acumular, tratando de disfrutar y buscando enredarme mucho más en este árbol. Gaby, ¿cómo se cultiva el desapego al servicio devocional? O sea, me refiero, mi pregunta es, una persona que sirve a Dios, que ama profundamente a Dios y ama servir, en este caso a los niños, que es entregado al servicio a Dios, y Dios de alguna manera lo llama a desapegarse de ese rol, o sea, llega un momento en que Dios nos llama y mira, ya te tienes que venir, ya te tienes que despegar de ese rol al que yo te llamé, porque eso es por un tiempo. ¿Y cómo se desapega una persona a ese amor al servicio a Dios? ¿Cómo es eso posible? Siento que estás mezclando dos ideas, porque nosotros no queremos desapegarnos del servicio devocional, por lo contrario. De hecho, las escrituras van a decir que la naturaleza de la mente es siempre estar apegado a algo. Siempre, digamos que la mente funciona como una superficie pegajosa
que siempre tiene que tener algo pegado, siempre tiene que tener una sustancia, ¿sí? Entonces nosotros estamos cambiando un apego por lo material a un apego por lo espiritual. Pero eso no implica que nosotros tenemos que cambiar nuestros roles y nuestras responsabilidades, ¿sí? Recordemos que el Dharma, hay dos tipos de Dharmas que pueden convivir y que deben convivir de forma en paralelo, sin ningún tipo de perturbación. Hay Dharmas que son temporales, soy mamá, soy ejecutivo, tengo todos estos roles que eventualmente los tengo que abandonar por el curso de la vida, ¿sí? Pero hay un Dharma que es eterno, y ese Dharma eterno es ese cultivo de amor por Dios, y ese Dharma eterno sostiene, ese deber eterno sostiene al deber temporal. Tú como madre o las madres no están llamadas a desapegarse de sus hijos, eso es antinatural. De hecho, tu servicio y tu Dharma en este momento es ese. Puedes desapegarte, es que el fruto de tu servicio hacia esa persona lo controles. Ese es el desapego. Tú cumples con lo que tienes que hacer, porque tú no le puedes decir, mira, o sea, imagínate que tienes un hijo a los 50 y entonces el hijo tiene 10 años y dice, mira, tengo 60, yo tengo que cultivar desapego porque en cualquier momento, chaolín, o sea, yo no sé en qué momento me toca. Así que mira, tienes 10 años, pero chao. Esa no es nuestra práctica. Claro, Yo puedo ser madre hasta el último respiro de mi vida y estar totalmente desapegado de la idea que mi servicio va a producir un resultado para que yo lo disfrute. Claro, pero por lo menos imaginemos, por ejemplo, vamos a suponer que de repente en un momento alguien pueda servir en India, después sirve en Caracas, o sea, ese tipo de desapego que me refiero. Cuando de repente la persona ya tiene como ya un apego, pero a las personas a las que sirve, a la comunidad y de repente a lo mejor Dios por una razón lo llama a movilizarse, pero de repente le duele dejar ese ámbito. De repente a lo mejor sirve en otro lugar de otra manera, pero hay como un apego allí muy fuerte, yo creo que más sentimental. Sigue siendo algo que van a describir en las escrituras védicas un upadi, ¿sí? Una identificación que es irreal porque es temporal. Si uno está sirviendo a Dios y ese servicio es sincero, uno le dice a Dios sin miedo, ponme donde me necesites, ¿sí? Si entonces me ponen donde yo necesito y yo me empiezo a pegar, eso es ilusión. Eso es otra rama del árbol y eso es una identificación o un upadi que es temporal y que está bloqueando mi servicio. El servicio devocional es ahaituki apratiyatam. Es incondicional y es ininterrumpido. Yo no le puedo decir a Krishna, ponme a servir, pero espérame, o sea, me va a mandar al templo de Rishikesh o al templo de Mayapur, ¿sí? Radha Madhava, ahí con la gente que me gusta, chévere, decir, bueno, pero tú estás condicionando la manera que me quieres servir. El servicio devocional es incondicional y sin ningún tipo de fruto de vuelta. Yo no quiero disfrutar el servicio devocional. Hay personas que tienen servicios que no son agradables y no están pensando en su comodidad, están pensando en la satisfacción de Krishna. Entonces, si yo estoy pensando que mi servicio tiene que mantenerme cómodo, tiene que mantenerme feliz, tiene que mantenerme en tendencia en social media, entonces yo no estoy sirviendo a Dios, yo estoy todavía sirviendo a mi ego. Y el ego espiritual existe y corta mucho más que el ego material. Así que ojo con eso. Sí. Un pequeño comentario. Sí. No hay que quitarse las cosas en cierta forma. Hay que hacer como cirujano y insertarse conciencia de Cristo. Correcto. Y esa era la estrategia de Srila Prabhupada. Cuando Prabhupada llegó a Estados Unidos, ¿cuál era su público? Filósofos y teósofos, así, profesores de universidades de Harvard. No, eran drogadictos. Eran personas que no tenían hogar, eran personas que estaban con el movimiento hippie por aquí y por allá. ¿Y qué les dijo él? No, tienen que dejar las drogas y tienen que dejar todo para venir al templo. Vengan al templo, añadan, pongan la mirada, como dice el Prabhu, pongan la mirada en esa realidad favorable y uno automáticamente suelta lo demás. Cuando el gusto es superior, el gusto inferior se suelta de forma automática, pero ese gusto superior hay que entrenarlo y hay que trabajarlo porque a través del deseo decidimos vivir en una realidad opuesta y por eso se siente antinatural cuando realmente es nuestra verdadera y única naturaleza. Sí. Bueno, te quería preguntar si el ejemplo que tú pones es personal, no que me digas No, que... no personal de mi realidad, pero digamos que sí de mi entorno. Claro, entonces tú al observarlo, tú dices, oye, ¿qué habrá sentido esa persona al momento de que la mudaron de aquí para acá? Si estaba... No, se percibo que puede existir
Ujú. y ya no puedo. Entonces, evidentemente, yo pienso que el templo es uno, ¿verdad? Una metáfora, el corazón es uno, uno va, viene, camina por aquí, camina por allá. Pues en mi caso, un duelo, ¿verdad? Lloré y todo, pero entendí eso también. O sea, me moví para acá y lo que hacía aquí, ¿verdad? Que es hacer las cosas de corazón hasta donde humanamente se puede, replicarlo y ya, y sabiendo que Dios es el que mueve los hilos. Correcto. Y fíjate que lo que dices me hace pensar, y con esto cierro, alguna vez le preguntaron a Kadamba Kanana Swami, que es un sannyasi de ISKCON, que de hecho falleció en el 2022, le preguntaron ¿qué es la muerte? Y él respondió que la muerte es solamente un cambio de servicio. Paso de un sitio, voy a otro sitio, pero sigo sirviendo, ¿sí? Entonces sí, no somos máquinas. Si nuestra realidad cambia, podemos decir, oye, me dolió, no me gusta, pero también reconozca, mira, que te estás apegando a algo, entonces este deseo no está siendo puro. Y de hecho eso uno lo siente, uno lo analiza y uno lo trasciende, ¿sí? Cada vez con un poco más de facilidad. Es normal sentirlo. Total, aquí no estamos llamados a no sentir. Por eso nos ponen a Arjuna como ejemplo. Arjuna no fue que, no, listo, peleó. Arjuna dijo, no puedo pelear, o sea, tengo una reacción corporal real, tengo un ataque de pánico, no puedo. Y eso somos todos nosotros acá, 24/7, en ataques de pánico por un montón de cosas. Entonces sí estamos llamados a sentir, pero estamos llamados también a analizar esos sentimientos y a intervenirlos para que nuestro servicio de vuelta sea desinteresado y ese deseo se redirija a esa realidad espiritual favorable. ¿Sí? Gracias. Hari Om Tat Sat.